Nos encontramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segorbe porque desde aquí nos van a dar a conocer tanto la alcaldesa, Carmen Climent, como la concejala de Servicios Sociales, Marisa López, las normas que han adoptado frente al coronavirus. Y en primer lugar, a mí me gustaría que, Marisa, ayer se lanzaron esas medidas dentro de tu concejalía de Servicios Sociales. ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta? Buenas, Esperanza. Bueno, en primer lugar, agradecer a los segorbinos y a las segorbinas su colaboración y su responsabilidad en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. El equipo de gobierno evidentemente está preocupado como el resto de la población, pero sobre todo estamos trabajando en tomar medidas para que esta crisis tenga el menor impacto posible en la sociedad, sobre todo en la población más vulnerable, que son nuestros mayores y la infancia. Las medidas que estamos tomando, hemos puesto a disposición de las personas mayores que viven solas un número de teléfono que es el 964 13 21 49, que iré repitiendo a lo largo de esta entrevista para que todo lo que le interese pues lo pueda apuntar con tranquilidad, y a las que podrán llamar estas personas para informarse o para solicitar un servicio de catering para que se les lleve la comida a casa. Cuando llamen se pondrán en contacto con una trabajadora social que valorará si cumplen los requisitos y les explicará cómo pueden solicitar este servicio. Esta prestación es la misma que ofrecemos desde el programa de Menchar a Casa, que es un menú que consta de un primer plato, un segundo plato, un postre y pan. Son diferentes dietas que se pueden pedir, que son bajas en sodio o bajas en calorías, fáciles de masticar, pues para las personas mayores, y están siempre supervisadas por personal técnico especialista en nutrición. El precio de este menú son 7,50 €, de los cuales los usuarios y las usuarias solo pagarán 5 € y el resto ese gasto lo asumirá el ayuntamiento. Y estamos en coordinación también con el centro de salud, pues para que nos vayan indicando si ven que hay alguna persona pues que no está atendida o que está desnutrida, para estar en contacto con ellos y poder atender todos los casos. Aparte de la comida, ¿habéis tomado otras medidas? Pues sí, para estas personas mayores que pueden estar en casa, que no tienen problemas pues para prepararse la comida o para atender las tareas de la casa, pero que necesitan pues comprar alimentos, comprar productos de higiene o de limpieza, medicinas, y que no pueden salir de casa porque son población de riesgo y porque además así nos lo han recomendado, pues les podemos facilitar las compras desde el ayuntamiento. Se ponen en contacto con nosotros con el teléfono que he dicho antes, el 964 13 21 49, y las compras se las facilitaremos desde el ayuntamiento. ¿Y los niños también son personas vulnerables? ¿Se han tenido en cuenta? Pues otra de las medidas que hemos tomado es ofrecer un menú infantil diario, que este será gratuito para los niños que al cerrar los colegios se han quedado sin el servicio de comedor escolar. Estos niños los propondrán los técnicos de servicios sociales y nos pondremos en contacto con las familias para decirles dónde pueden recoger la comida en el horario que se repartirá. Se les recordará pues que se tienen que cumplir las normas de seguridad y de higiene, que estamos obligados todos a cumplirlo, y es un servicio que se llevará a cabo por las enfermeras escolares. Pues son personas a las que las familias conocen y con las que confían totalmente. Y también aprovecho para decirte que las enfermeras escolares y el psicólogo del ayuntamiento están preparando unas charlas que iremos colgando poco a poco en la página web del ayuntamiento, donde se dan consejos sobre higiene, sobre actividades que se pueden ir realizando en casa pues para que esto sea un poco más llevadero, y sobre todo lo que debemos y no debemos de hacer pues para no perjudicar nuestra salud. Las charlas que impartirán las enfermeras escolares van dirigidas pues a los más pequeños y a las más pequeñas, y las del psicólogo a la población en general, y sobre todo a las personas con diversidad funcional. Y bueno, desde el ayuntamiento queremos transmitir un mensaje de calma, de que todos unidos conseguiremos superar esto, y yo he empezado dando las gracias a la población en general. Quería dar las gracias a las personas que se han ofrecido al ayuntamiento de manera totalmente desinteresada para ayudar en lo que haga falta, y también al personal del ayuntamiento que, como siempre, pues ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias, Marisa. Y como los televidentes podrán ver, nosotros estamos también guardando esas normas de seguridad. Tenemos el espacio suficiente para llevar a cabo esta entrevista y también para dar a conocer todo lo que está sucediendo. Y Mari Carmen, a mí me gustaría que nos hablaras. El viernes dabas a conocer unas normas generales que se han establecido con este estado de alerta. Efectivamente, desde el Ayuntamiento, como bien habrá podido ver todos los segorbinos, hicimos una rueda de prensa en la que sacamos las primeras medidas que habíamos tomado de este equipo de gobierno y que creíamos que eran, según las recomendaciones que nos mandaba el Ministerio de Sanidad, eran las más convenientes para toda la población. Estamos ahora constantemente reuniéndonos el equipo de gobierno diariamente para, conjunto con los técnicos, pues intentar sacar todas las ayudas, normas, hacer concienciar a todas las personas de que se tiene que seguir todas las recomendaciones que se dan desde el Ministerio o desde el Ayuntamiento en este caso, que es como lo estamos nosotros pues plasmando en las páginas web, y en este momento pues lo que queremos es informaros un poco. Nosotros tomamos una medida que creíamos que era muy importante y que era pues cerrar la puerta del Ayuntamiento a través de la puerta grande, no así el registro, pero sí que hicimos un comunicado de que por favor las personas que tuvieran cualquier dato que pedir o cualquier documento que tratar, cualquier información que quisieran, pues que dimos el número del Ayuntamiento para que todo se haga a través de teléfono o vía telemática, y si no, y también dimos todos los correos electrónicos de todos los departamentos de este Ayuntamiento, así como los de los concejales y de la alcaldía. Cualquier persona que quiera cualquier información no tiene nada más que ponerse en contacto con nosotros. Eso sí, la puerta de registro de entrada está abierta para cualquier cosa necesaria, o sea, necesaria. Hay servicios sociales, hay asuntos que se tienen que tratar y esas personas pues vía cita previa sí que están viniendo, pero sí que pedimos por favor que seamos todos conscientes, que seamos consecuentes con lo que está ocurriendo en este momento, y sobre todo se pide mucha responsabilidad, porque la responsabilidad con nosotros mismos es la responsabilidad que trasladamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias y a todos. Por lo tanto, pedimos, como bien ha dicho Marisa, calma, tranquilidad y sobre todo muchísima responsabilidad para nosotros mismos y para nuestros vecinos. Viernes estábamos en estado de alerta, pero esa alerta se ha convertido en alarma. Y bueno, además de la salud, otra cosa que preocupa a la población y al resto del mundo en general son esas medidas económicas que son necesarias también en estos momentos. Sí, mira, en breve vamos a sacar una nota de prensa que todos los segorbinos van a poder leer, y porque, como he dicho hace un momento, nosotros, como es nuestra obligación, todos los días estamos en el Ayuntamiento trabajando para beneficiar a todos los segorbinos. Hemos creído conveniente que lógico es que si se le obliga a unas personas a que cierren su negocio y no pueden tener unos ingresos, es lógico que desde el Ayuntamiento se les eche una mano y se les ayude. Por lo tanto, aunque estos días vamos a sacar más información, pero sí que sacamos hoy la nota de prensa en la que se van a, por ejemplo, a dar todos los datos de todas las áreas que en este momento que nosotros estamos cobrando y vamos a efectuar un abono. Exactamente, estamos hablando del CADES, hablamos de los cursos deportivos que se imparten en todos los centros municipales, el conservatorio, los cursos de la escuela de adultos, la tasa de ocupación de terrazas para todos los bares y restaurantes, la tasa en los puestos del mercado del jueves y las tasas de la basura para los comercios y empresas que han tenido que, por obligación, cerrar sus puertas. Creemos necesario estas ayudas porque la economía no está para cantar mucho ni para estar muy contentos, y no tienen el porqué estas personas que se les está obligando a no tener un negocio, pues que encima tengan que seguir pagando las tasas. Lo mismo lo decimos a los abonados que tenemos en todos los centros, que no se preocupen, que estamos ya trabajando para la manera en poder abonarles lo que ellos hayan pagado ya. Eso sí, se hará a partir de cuando se levante el estado de alerta, porque entonces no podemos saber en este momento, quitado determinadas cosas, no podemos saber en cuánto tenemos que abonarles, depende del tiempo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, por lo tanto no sabemos un comercio que ha tenido que cenar, un bar que ha tenido que cerrar su terraza,
cuánto tiempo va a estar cerrado, por lo cual no sabemos cuánto dinero tenemos que abonarle. Así que estén todos tranquilos, que todo lo que sean también tasas de CADES, como estamos diciendo, de conservatorios, si no se pudiera hacer, porque se están también mirando del conservatorio, que a lo mejor lo puedan hacer virtual, no lo sabemos, se está estudiando todo, pero que todos los segorbinos que hayan pagado y no puedan acudir a los centros municipales, que no se preocupen, que recibirán su abono en el momento todo esté preparado y todos los ficheros informáticos estén todos preparados. Se celebraba ayer una intersectorial de salud y a mí me gustaría que nos explicaras qué medidas se han tomado para el personal del ayuntamiento. Vale, es muy importante el personal del ayuntamiento porque, lógicamente, igual que el equipo de gobierno, igual que el personal del ayuntamiento, tenemos una obligación y una gestión que llevar hacia adelante. Entonces, si nosotros no nos protegemos, no podremos trabajar para los segorbinos. Por lo tanto, se han sacado unas medidas. También es cierto que hay aquí mucho personal que por conciliación familiar, porque tienen niños pequeños, porque tienen personas mayores a su cargo, porque puedan tener algún problema personal, algún problema de enfermedad, algún motivo por el que puedan ser personal de riesgo. Por lo tanto, a esas personas se les está dando todas las facilidades para que puedan trabajar desde su casa o se vayan turnando aquí en el ayuntamiento. Por lo tanto, se les ha mandado toda la comunicación vía interna del ayuntamiento, cada persona, según su necesidad, se ha puesto en contacto con personal y entonces se les está dando todas las facilidades. Hay personas que están en su casa trabajando, se les ha habilitado el ordenador para que ellos desde su casa puedan trabajar, y hay personas aquí que sus mismas áreas han creído conveniente pues hacer turnos. Y así, si a lo mejor el espacio de trabajo que comparten dos personas, ellos piensan que no es suficiente, pues sin ningún problema. Nosotros estamos aquí para ayudar y para apoyar cualquier decisión que cualquier trabajador pueda tener y, por supuesto, ayudarlo en cualquier medida que esté en nuestra mano. Cualquier persona que entra a las dependencias municipales por la puerta que da acceso al Alto Palancia, hemos podido ver que también Protección Civil está colaborando con el ayuntamiento para, por lo menos, regular un poco el tráfico de gente. Sí, por supuesto, porque claro, es que hoy ya está la cosa más concienciada. Ayer aún hubieron bastantes personas que se acercaron al ayuntamiento. Pero claro, la semana pasada, que todavía no estaba esto tan claro y que no había habido el estado de alerta, pues el jueves, que es día de atención al público, en el ayuntamiento abajo se montó que había mucha gente, entonces tuvimos que habilitar el área de registro, colocando segundas mesas, viniendo Protección Civil, personal del ayuntamiento pues con sus guantes para sacar los números, o sea que lo hemos solucionado, yo creo que de la mejor manera posible, por supuesto siempre en coordinación con todo el personal del ayuntamiento, y lo estamos gestionando, pues yo creo que se está llevando bastante bien y las personas están muy concienciadas, tanto los de dentro de la casa como los de fuera, como los segorbinos. En este momento yo creo que la concienciación yo creo que está imperando. Bueno, por último, Mari Carmen, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito, porque hoy tenía lugar un pleno extraordinario, se ha suspendido a pesar de que ayer fue criticado de que se llevara a cabo. Bueno, en lo de las críticas ya estamos acostumbrados. Es una cosa que cuando llegan esos momentos te das cuenta de las personas como son, ¿vale? Teníamos previsto hacer esta noche un pleno, lo teníamos que hacer sí o sí, porque era el pleno de remanente, era un pleno en el que había unos compromisos, en los que habían que pagar unas cosas, unas sentencias, unas cosas que se habían llegado a un acuerdo con las personas, pues, y hacía falta ese dinero para pagar. Entonces, lo que es lógico es que si hay personas que están saliendo de su casa para trabajar todos los días en su puesto de trabajo, ¿cómo que unos concejales no pueden hacer un pleno? A mí eso no me cabe en la cabeza. Y más y cuando ya teníamos preparado la mesa del secretario aquí, como ustedes pueden ver, estaba preparada aquí la mesa, la alcaldesa iba a estar en su sitio, el primer portavoz iba a estar en aquella esquina, otro portavoz en esta esquina, otro portavoz en esta esquina y otro portavoz en la otra esquina, y el resto de concejales iban a estar distribuidos aquí en la sala en zigzag a una distancia de 2 metros cada uno. Por lo tanto, no había ningún tipo de peligro para nada, para ningún concejal ni para nadie, pero ese pleno sí que teníamos intención de realizarlo porque era muy importante que los plazos en el momento de las pruebas vayan corriendo. Ayer por la mañana
llegó un comunicado con una normativa diciendo que todos los procesos administrativos se paralizan hasta que el sistema de alarma que tenemos pues se levante. Entonces, ¿qué ocurre? Se paralizan todos los plazos. Da igual que hagas el pleno ya que no lo hagas. Una cosa hubiera sido que los plazos no se hubieran paralizado, entonces el pleno, con toda la seguridad que habíamos preparado, se podía realizar exactamente igual que cualquier persona que está yendo a su puesto de trabajo en este momento, y aún es más, nosotros con más motivo, porque tenemos la obligación de cumplir con el trabajo nuestro para poder gestionar Segorbe, para poder llevar adelante todas las iniciativas y todo lo que Segorbe necesita. Si nosotros nos paralizamos, se paraliza también Segorbe. Nosotros tenemos una obligación y una responsabilidad que llevar hacia adelante. Por lo tanto, nuestra obligación, nuestra responsabilidad era haber hecho el pleno esta noche. Debido a que ha llegado la normativa esta, pues ha habido que aplazarlo porque los plazos no corren. Por lo tanto, da igual aprobar esta noche el punto que teníamos como aprobarlo dentro de 30 días. Eso sí, lo que está claro es que en el momento se levante el sistema de alerta, haremos el pleno, pero no correrán los tiempos normales, o sea, no correrá las comisiones informativas que ya hemos tenido todos, o sea, correrá desde el momento en que se ha dejado, o sea, desde ayer por la mañana. Por lo tanto, en 24 horas tendremos convocado un pleno, exactamente como ocurre en este momento, En 24 horas tendremos convocado un pleno y en 24 horas aprobaremos esa modificación de crédito. No hubiéramos corrido ningún tipo de peligro, ninguno de los que hubiéramos estado aquí, exactamente el mismo peligro que corren, vuelvo a decirlo, las personas que salen de su casa todos los días para ir a trabajar, el mismo, y nosotros con más motivo, porque a fin de cuentas somos los que estamos llevando el ayuntamiento y somos los que estamos al frente de Segorbe. Por lo tanto, cuando llegan esos momentos es cuando te das cuenta cómo es la gente que piensa en ellos mismos solamente, sin pensar en que tenemos que seguir unas recomendaciones, que las hubiéramos cumplido perfectamente, sin ningún tipo de peligro para nadie, y que hubiéramos sido exactamente igual que cualquier persona que sale a trabajar. Y eso lo quiero volver a decir, cualquier persona que todos los días sale a trabajar. ¿Qué pasa? Ellos pueden salir a trabajar y la oposición que hay en este Segorbe no puede venir a un pleno. Yo creo que aquí nos estamos ya declarando cómo somos cada persona. Lo dejo aquí. Yo, para finalizar, si no tenéis nada que más que añadir. Algo más. Bueno, quería comentar algo más que se me había olvidado. Quería decir que los dispensadores de la hora han estado ahora en el transcurso de toda la mañana tapándolos, por lo tanto la hora va a estar totalmente cerrada para todos los segorbinos visitantes, para quien pueda salir a comprar. Simplemente porque, claro, no podemos salir a la calle, pero sí que puedes a lo mejor salir a comprar, cargas tu coche y vas a tu casa. Si hay alguna necesidad, la hora está abierta. El ecoparque sí que está, el ecoparque móvil que tenemos en Segorbe está cerrado, no así el de Soneja, que es un ecoparque fijo, y que sí que estará martes y jueves de 9 a 2. El de Segorbe está cerrado. Luego quería simplemente hacer dos comentarios porque, claro, estamos recibiendo en el correo del ayuntamiento alguna pregunta que nos están haciendo los vecinos, que por supuesto cualquier información no tienen nada más que llamarlo, cualquier cosa que quieran saber de nosotros no tienen nada más que llamarnos. Estamos ahí para poder responder a cualquier llamada. Pero sí que es verdad que nos han hecho una pregunta, si podían ir a la huerta. Depende. Tú puedes ir a la huerta si es tu trabajo habitual, pero si es por hobby no. Por hobby no se puede salir a la puerta de la calle, solo se puede salir a tu puesto de trabajo. Y si se pueden pasear a caballos, pues no, no se puede salir a pasear a los caballos, lo sentimos mucho. No podemos salir las personas a pasear, no podemos sacar a pasear los caballos. Hay que ser responsables y consecuentes con la situación que tenemos en este momento. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestros conciudadanos. Por lo tanto, pedimos responsabilidad, calma y mucha tranquilidad, que entre todos lo vamos a conseguir. Hay que ser consecuentes con la situación de este momento y hay que tener esta contención. Y con esta contención vamos a superar el problema que tenemos en este momento. Así que tranquilidad a todos. Bueno, pues por último, Marisa, recordamos ese teléfono de servicios sociales. El teléfono que es 964 13 21 49 y que está para informar y para que nos puedan solicitar los servicios que necesiten.
Pues yo creo que ya hemos hablado de lo que ha acontecido hoy y que no se preocupen, que les tendremos informados. A lo largo de esta semana tendremos más intervenciones y, bueno, Mari Carmen. Sí, dar las gracias a todos los segorbinos. Dar las gracias porque se está demostrando a día de hoy que somos todos muy responsables. Pues nada, nosotros les dejamos con esta información y mañana seguramente tendrán más información.